Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Copian bien ahí? ¿Sí? Sí, sí, Gracias. sí, muy bien. Gracias, Caleb. Gracias, Pastor Juan. Amada familia, muy buenas noches. Bienvenida María desde Dallas. Gracias por tu compañía. María Mercedes, donde quiera que estés, un abrazo grande. Bienvenida a casa. Beni también. Débora Ramírez desde Santa Elena, Guayaquil, Ecuador. Un abrazo para ti, princesa preciosa. Un abrazo enorme. Muy peruano, pero muy hermano para ustedes. Confío en Dios en que los destinos de Ecuador puedan ser guiados por el Espíritu Santo y que en esta segunda vuelta electoral quede la persona idónea para poder gobernar ese hermano país del Ecuador. Un abrazo para ustedes, para toda la familia de la fe ecuatoriana. Que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos. Esta noche tenemos el gozo de tener a Pastor Juan Alemán desde Zapampa, Perú, para compartirnos la preciosa palabra. Vamos a orar. Señor del universo, Dios todopoderoso, Padre nuestro, Señor de la gloria, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Venimos ante ti con un corazón humilde, humillado y contrito, Señor, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras dudas, reconociendo, Señor, nuestro pecado, para que tú, Señor, nos laves, nos limpie de toda inmundicia, para que tú llenes nuestras vidas con el poder de tu gloriosa presencia. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de mis hermanos, Señor, de la familia de acá del Zoom, de los del YouTube, del Facebook, y también de los que pueden a través del TikTok, a través, Señor, de los shorts, pueden vernos ahí. Gracias, Señor. Gracias, papá. Muchas gracias. Padre, solo tú puedes hacer esas cosas maravillosas. Hoy llegamos a 1200 noches compartiendo tu palabra. Esta noche es la noche 1200. Y quiero decirte públicamente, mi Dios, no fui yo, fuiste tú, Señor. Fuiste tú, papá. No fue Caleb, no fue los predicadores que pasaron, Señor, por este humilde programa. Fuiste tú, Señor. 1200 noches de gloria. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. A ti sea honor y gloria, eterno Dios. Gracias, papá. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú lo quieras. No sé si serán 1200 más, 1500 más, 2000 noches más. Tú lo sabes. Tú eres mi Señor. Yo soy tu siervo y siervo inútil, Señor. Pero que has querido usar, Señor, para que estas 1200 noches podamos estar compartiendo tu poderosa palabra. Gracias, papá. Fuiste tú, Señor. Siempre diré eso, que fuiste tú, papá, no fui yo. Señor, toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias porque durante estas 1200 noches hemos podido compartir tu palabra y la gente ha escuchado, la gente ha respondido, la gente ha sido ministrada, la gente ha sido sanada, la gente ha sido salvada, Señor. La gente ha sido alcanzada por tu gracia, por tu favor, y seguiremos haciéndolo. A 1200 noches renuevo mi compromiso de seguirte y de servirte todos los días de mi vida. Papá, reafirmo mi compromiso de que mientras esté respirando será para honrar tu nombre. Señor, me salvaste, Señor, del COVID, me salvaste del accidente con un propósito. Y aquí estoy, papá. Quiero servirte, Señor. Padre, hasta el último suspiro de mi vida será para darte a ti todo honor y toda gloria, Señor. Eres bueno en gran manera. Mi alma te alaba, Jesús.
mi espíritu se regocija en ti. Gracias te doy por mi buen amigo y hermano Agustín Villegas. Él aún está internado ahí en emergencia del Hospital Rebagliati, Señor, por una trombosis en sus piernas, pero tú ya curaste, ya sanaste eso, Señor. Padre, oramos para que él pronto ya pueda ser dado de alta de ese lugar y que pueda volver a casa y que pueda, con la rehabilitación, Señor, restaurar su vida. Padre, oro por él. Hablo palabra de bendición, palabra de sanidad, palabra de vida abundante en el nombre de Jesús. Quiebro todo poder del enemigo en contra de él. Quiebro toda artimaña del diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diablo, tú no tienes ni arte, ni parte, ni suerte en la vida de mi amigo. Te echo fuera en el nombre de Jesús y declaro en el nombre de Jesús que Él es un hijo de Dios. Agustín te ha aceptado como Señor y Salvador, Padre, y la sanidad, Señor, viene también con la salvación. La redención viene con esa salvación, Señor. La vida abundante en esta tierra viene con la salvación y la vida eterna en el cielo viene también con esa salvación. Señor, muchas gracias por la vida de Agustín. Lo encomiendo en tus manos. Oro por Anita Verástegui, su hermana. Gracias porque salió bien de su operación. Está en una franca recuperación. Bendecimos la vida de Anita. Enviamos tu palabra de poder allá en su casita donde ella está. Señor, que sea lleno de tu espíritu. Bendícela, Señor. Toca su corazón. Haz resplandecer tu gloriosa presencia en ella y llénala de tu dulce paz en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de Anita en el nombre de Jesús. Oro por nuestro querido pastor Willy. Oro para que su hombro derecho sea restaurado, igual que el hombro derecho de Rocío, que también tiene una molestia, y mi hombro derecho que comenzó a fregar algunas bisagras por ahí. Señor, todo lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos sanidad completa y perfecta para nosotros, tus hijos, en el nombre de Jesús. Amoroso y gran Dios, precioso Salvador, oramos por nuestra princesa preciosa, por nuestra princesa hermosa, por Débora, allá en Guayaquil. Que tú la bendigas, que las terapias, que seas tú, Señor, obrando un milagro creativo en sus articulaciones, en su cadera, alineando, Señor, cada vértebra, cada coyuntura, cada ligamento, Señor, cada músculo, cada tendón de su cuerpecito, Señor, para que sea restaurada en el nombre de Jesús. Oramos por Rita para que su fe no le falte, para que seas tú bendiciendo y honrando la fe de esta mamá que apuesta todo, Señor, por ti en bien de su hija. Eterno Dios, a ti sea honor y gloria. Oramos por Pastor Juan Alemán, que hoy nos trae el mensaje, Señor, que tú lo bendigas, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él en esta noche. Entregamos este tiempo en tus manos, estas 1200 noches, Señor, de gloria, 1200 noches de bendición, 1200 noches en las que tú, Señor, nos has traído una travesía larga. Hemos tenido de todo, hemos tenido alegrías, hemos tenido gozo, hemos tenido, Señor, risas, hemos tenido, Señor, tristezas, hemos tenido duelo, hemos tenido luto, hemos tenido de todo, pero aún que hemos caminado en sombra de valle de muerte, tú has estado con nosotros sustentando nuestro camino, Señor. Y a ti te doy las gracias en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido a este programa, a esta noche, a esta transmisión. Que seas tú siendo glorificado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, familia amada, bendiciones, bienvenidos. Pastor Juan Alemán, bienvenido a casa. Por favor, comparte. Gracias, gracias. Dios les bendiga a todos. Buenas noches a todos los que están conectados. Hoy termino con esta corta serie de un tema que para mí es apasionante. ¿Cómo apoderarnos de la Biblia? Y con esta frase quiero decir, ¿cómo poder nosotros interiorizar la palabra del Señor de tal manera que no solamente la tengamos en un libro, sino dentro de nuestra vida, nuestro corazón, hablándonos, guiándonos en toda nuestra vida, en esta vida terrenal. Mientras estemos aquí, cómo debemos de vivir. La Biblia nos va a decir cómo. Entonces es muy importante apoderarse de esta palabra que guíe nuestra vida todos los días.
He compartido ya algunas verdades, algunos principios para llegar a apoderarnos de la palabra del Señor, orar, oír, leer, creer, estudiar, memorizar. Hoy quiero compartirles otro principio: meditar. La meditación es una disciplina espiritual que se ha perdido en la vida cristiana. Y se ha perdido porque, mire, yo tengo más de 45 años en los caminos del Señor y nunca a mí me han enseñado acerca de la meditación y cómo meditar. Me han enseñado a estudiar, me han enseñado a predicar, me han enseñado varias cosas referentes a la palabra de Dios, pero nunca he sido instruido acerca de la meditación. Es algo que en estos últimos años el Señor me ha ido enseñando un poco de esta preciosa disciplina que es la meditación. Y bueno, en estos minutos no voy a pretender dar todo un curso acerca de la meditación, pero sí quiero mencionar algunas cosas que creo importantes acerca de esta disciplina, el meditar. Dicho sea de paso, quiero decir que la meditación es una disciplina bíblica. No está relacionada con la meditación de sectas asiáticas acerca de la meditación trascendental. No está relacionado con esto. La meditación es bíblica, tiene su origen en, en la experiencia que el hombre ha tenido con Dios. La meditación es enfocar nuestra atención en una palabra, en una frase, en una oración, en un objeto bíblico, me estoy refiriendo a la Biblia, que te lleve a profundizar tu entendimiento, tu comprensión de lo que Dios dice en su palabra. Es entender con nuestra mente para que luego sea llevada al corazón lo que Dios tiene para tu vida. La meditación debe llevarte a un encuentro con Dios. La Biblia nos ha sido dejada no para reemplazar a Dios, sino para llevarnos a Dios. Usted habrá escuchado y parece una frase y una enseñanza bastante escritural, pero no lo es. Cuando se enseña y se dice, la Biblia es la palabra de Dios, y Dios, si usted quiere escuchar a Dios, abra su Biblia y lea la Biblia, ¿cierto? ¿Se ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. En parte es verdad, pero en parte no. Porque la Biblia no nos ha sido dada para reemplazar a Dios. Es decir, yo abro la Biblia, empiezo a leer y digo, Dios me ha hablado. No es así. La Biblia nos ha sido dada para que este libro, para que sus enseñanzas, sus historias, sus verdades nos lleven a tener un encuentro con Dios. La Biblia es el medio por el cual tú y yo nos vamos a conectar con Dios. Y la meditación tiene ese propósito. Propósito de hacer que el conocimiento que va a la cabeza pueda ser llevado al interior de nuestra vida, a lo que comúnmente nosotros decimos a nuestro corazón. Pero es la interiorización de la enseñanza bíblica que nos lleva a tener un encuentro con Dios.
se debe elegir un lugar tranquilo, sin interrupción. ¿Saben? Que me llama mucho la atención que cuando la Biblia todavía no había sido escrita, como nosotros la tenemos, ¿cierto? 66 libros, ¿no? Todavía no había sido escrita. Se menciona, en Génesis 24 se menciona a Isaac, que salió al campo a meditar. Hoy cuando nosotros hablamos de meditar, rápidamente viene a nuestra mente la Biblia, ¿cierto? Hay que ir con la Biblia, hay que abrir la Biblia, hay que leer la Biblia y vamos a meditar en la palabra de Dios. Pero se nos habla de que Isaac salió al campo a meditar. ¿A meditar en qué? Si la Biblia todavía no estaba escrita como la tenemos nosotros. ¿A meditar en qué? Y entonces yo encuentro aquí en la palabra del Señor, encuentro algunas verdades que las quiero compartir con usted y vamos a leer. ¿Tienen su Biblia? Bien, vamos a leer. Dice Génesis 24, versículo 63. Génesis 24, el versículo 63. Vamos a leer lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura. Dice así. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían, etcétera, etcétera. Es el encuentro que va a tener Isaac con su esposa, su primer encuentro. Y él había salido al campo a meditar. Es un buen lugar para meditar. El estar en contacto con la creación. ¿Sabe? Leía de alguien compartía y decía, si usted quiere experimentar tranquilidad, quietud, usted quiere conectarse con el Creador, usted vaya al campo, a un lugar de mucha vegetación, allí donde habitan los pájaros del campo, y usted escuche el canto, el trinar de las aves. Y decía el escritor, decía, allí en el campo habitan seres que no se estresan, no se preocupan, no se deprimen, no tienen depresión, las aves. Y cuando usted va a un lugar así, un lugar donde no existe la preocupación, es el mejor lugar para meditar y encontrarse con Dios. El Señor Jesús mismo dijo que no nos afanemos por el mañana, qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos. Y el Señor puso como ejemplo a las aves que no se preocupan. Así que recobremos nuevamente ese campo, ir a meditar. ¿Y a meditar en qué? En las aves, en la manera como las aves viven, cómo cantan, cómo se alimentan. He recibido yo mucha lección de parte de Dios cuando he ido al campo a meditar. Es un buen lugar
Yo sé que los que viven en grandes ciudades, como Lima, por ejemplo, donde es un poco difícil encontrar el campo, hay que salir muy lejos de la ciudad para ir al campo, pero programe una visita para ir al campo para meditar y para encontrarse con Dios. Vamos a leer otro versículo. El Salmo 119. Salmo 119. El versículo 27. Salmo 119, versículo 27. Nos dice la Escritura lo siguiente. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Sí, para que medites en sus maravillas. Sí, mi querido hermano, es un buen momento para meditar en las maravillas de Dios. La maravilla de la creación. Mira el cielo, mira las estrellas. Muchos no miran al cielo, no observan las estrellas, se cansan de mirar las estrellas. Sin embargo, hubieron unos personajes que miraron las estrellas y encontraron un mensaje. El mensaje de que el rey de los judíos había nacido. Nadie más en la Biblia se registra que encontraron un mensaje al ver las estrellas. Pero hubieron unos personajes que contemplaron el cielo, meditaron y encontraron un mensaje de Dios. Medite en los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Medite en los milagros del Señor y saque lecciones preciosas de Dios para usted. El día de ayer estaba recordando un milagro del Señor en mi vida. Te lo voy a contar rápidamente. Había venido desde la ciudad de Piura a Lima para estudiar, para prepararme en el ministerio. Había venido con poco dinero, confiando en la mano y en la provisión de Dios. Se me acabó el dinero y no tenía para comer. Estuve 3 días sin comer. Tenía que trabajar, tenía que estudiar y literalmente, queridos hermanos, yo he sentido lo que es sentir el piso, el suelo temblarse por no comer. He sentido no apetito, sino hambre. Recuerdo que ya era el 3er día que no comí, ni desayuno, ni almuerzo, ni cena, solo agua. Y estaba en el culto, era un día domingo, era el 3er día sin comer. Era el día domingo y recuerdo vívidamente que cantaba un himno que parte de su letra dice: nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Y ese día cantando yo le dije a Dios: Señor, estoy cantando que nada me falta, pues tú todo provees. Hace 3 días que no como. Tengo hambre. Tengo hambre. Así le dije a Dios. Con lágrimas en mis ojos le dije: tengo hambre. Y terminamos de cantar el himno y terminó el culto. Y antes de que pudiera yo pararme de mi asiento, siento una mano que se posa en mi hombro. Volteo a ver
Era un hermano, no lo conocía. Y me dijo, ¿tú eres Juan Alemán? Sí, le digo. Bien, hermano, quiero decirte que desde el primer día que viniste a esta ciudad, mi esposa y yo hemos estado orando por ti. Y quiero decirte que Dios nos ha dicho que compartamos contigo los alimentos, desayuno, almuerzo y cena todos los días. Queremos que vengas a nuestra casa. Y ese día fui a almorzar, después de 3 días. He meditado en la maravilla de Dios. Amén. He meditado en la provisión del Señor. He conocido de primera mano que Dios es proveedor y que Él provee cuando lo necesitamos. Aquí dice, el Salmo dice, Salmo que hemos leído, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Medite en la maravilla del Señor. Y ayer recordaba algunos milagros de Dios en mi vida y le daba gracias a Dios. Y cada vez que medito en esas maravillas de Dios, saco nuevas lecciones que fortalecen mi fe. Practique la meditación. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe a meditar. La meditación es una disciplina preciosa. Necesita práctica, porque cuando uno quiere adentrarse a meditar profundamente, nuestra mente divaga, nuestra mente se va por otros lados. Pídale al Señor que le enseñe a meditar en sus maravillas, que lo lleve a lugares donde le sea más fácil estar en contacto con el mensaje de Dios. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo. El Salmo número 1. Salmo número 1. Nos dice aquí el salmista. ¿Lo tiene ya? Salmo número 1. Y vamos a leer el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Una saturación con la palabra del Señor. Una meditación en la palabra de Dios. Quiero decirles que tal vez alguno preguntará, pastor, pero tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras actividades. ¿Cómo vamos a estar meditando día y noche? Muy fácil. En la mañana cuando despierte, abra sus ojos, abra la Biblia, lea un pasaje. Léalo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y camine con ese pasaje durante todo el día. Usted puede estar en su trabajo, pero con ese pasaje que ha leído 3, 4, 5 veces, usted empieza a meditar en la palabra del Señor, sin tener una Biblia abierta. Usted puede meditar mañana, tarde y noche en la ley del Señor. Sea un hombre, una mujer de la Biblia, de la palabra del Señor. Otro principio que lo lleva a usted a apoderarse de la palabra del Señor tiene que ver con la práctica. Practicar
los mandamientos del Señor, la palabra del Señor. ¿Cómo usted puede apoderarse de la Biblia? Obedeciendo, practicando. En el Evangelio según Mateo capítulo 7, el versículo 24, el Señor está terminando el mensaje que dio en la montaña, conocido como el Sermón del Monte. Y el Señor había predicado este sermón tan hermoso, tan precioso, y al final del sermón el Señor va a decir que va a comparar al hombre prudente que hizo estas palabras. Los va a comparar con ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de la práctica y no solamente de la teoría. Practicar aquello que Dios le enseña. En el transcurso de mi vida cristiana he sido sorprendido de la manera como los cristianos, algunos, tengo que decir esto, algunos, no es la mayoría, son algunos, empiecen a practicar la palabra de Dios. Una vez prediqué sobre la deshonestidad. Al final del culto, se me acerca un hermano de la congregación y me dice, pastor, cuando yo no era cristiano, yo trabajé en la ciudad de Lima. Yo estaba pastoreando una congregación en Piura, la ciudad de Piura. Esto ocurrió en Piura. Entonces este hermano me dice, yo trabajé, cuando era soltero, yo trabajé en una tienda que vendía telas, una tienda grande, vendía telas para la ropa, para los ternos. Y cuando ya se iba gastando, ya se iba terminando los rollos de tela, yo me cogía 2, 3 metros de esas telas y me los llevaba a mi casa y los vendía. Por años hice eso. Hoy el Señor me ha hablado de la deshonestidad. Quiero pedirle permiso, pastor. Voy a sentarme en la congregación. Voy a viajar a Lima. He orado a Dios para encontrar a ese señor. Ojalá que la tienda todavía exista. Pero voy a ir a buscarlo y voy a pedirle perdón. Y viajó, se ausentó, ya no supe más. Después de unos días, lo vi nuevamente en la congregación, se acercó él y me dijo, pastor, viajé a Lima a buscar a este señor dueño de esta tienda y lo encontré. El señor se alegró de verme y conversé con él y le dije, quiero pedirle perdón. Y le conté por qué es que le estaba pidiendo perdón. El hombre se quedó sorprendido. Le dijo, hombre, nunca, nunca nadie me ha pedido perdón por cosas así. Está bien, le dice, no te preocupes, te perdono por esto que tú estás diciéndome, que estuviste robando cuando trabajabas aquí, pero te dice, me gusta tu honestidad. ¿Estás casado? Sí, estoy casado, ya tengo 3 hijos. Bien, te dice, te voy a regalar telas para tu esposa, para tus hijos, para que les hagas ropa. Ven, dice el pastor, me regaló telas. Aleluya. Vi la práctica de la palabra. Otro hermano me sorprendió cuando me dijo, pastor, usted predicó sobre la deshonestidad y quiero yo decirle que en mi casa tenía como 300 CD de programas pirateados, programas de computación pirateados. Y me dicen, cuando yo escuché la palabra de Dios, regresé a mi casa, reuní a mi esposa, a mis hijos, y les dije,
que me perdonaran porque yo les he estado enseñando la deshonestidad al comprar programas pirateados, robados, porque eso es robo intelectual. Y les pedí perdón a mi esposa, a mis hijos, y les dije que me ayudaran a romper todos esos CD. He roto como 300 CD. Y después de haber roto todo eso, me sentí libre. Esto es practicar la palabra de Dios. Cuando uno escucha y no la practica, se convierte en un oidor de la palabra. Y de lo que se trata es en ser hacedores, practicantes de la palabra del Señor. Y un último principio, poder de la palabra de Dios. Cuando usted le empieza a practicar, la palabra de Dios empieza a encarnarse en su vida. El último principio que quiero enseñar en esta noche es que si usted quiere apoderarse de la Biblia, nos dicen los especialistas, pedagogos, hombres que han estudiado el funcionamiento del cerebro, nos dicen que el ser humano llega a aprender algo en la vida y que difícilmente se le va a olvidar si aquello que está entendiendo con su mente lo empieza a enseñar a otros. Enseñar. Por eso es que el Señor Jesús en Mateo 28 nos dice, vayan, prediquen, ¿cierto? Prediquen e enseñen todo lo que yo os he enseñado. Enseñen. Porque al enseñar se produce ese fenómeno de volver a aprender, de volver a tener más luz respecto a los principios, doctrina de la palabra del Señor. Enseñar. Enseñe, enseñe con su vida. Yo tuve la bendición cuando conocí la palabra de Dios un 29 de abril de 1978 en la ciudad de Piura, aproximadamente a las 9:30 de la noche, que el Señor perdonó mis pecados, me dio una nueva vida y me hizo su hijo. Tuve la bendición que se me acercó un hermano que a partir de ese momento empezó a enseñarme la palabra de Dios con su vida. Él nunca me dijo, te voy a discipular. Nunca. Pero resulta que llegaba a mi casa y me decía, llegaba a mi casa, tocaba la puerta y me decía, Juan, ¿tienes un momento libre? Sí, le digo, quiero que me acompañes, voy a ir a visitar a una familia. Acompáñame. Y yo lo acompañaba. Yo iba de acompañante y yo veía a él cómo saludaba a los hermanos, con qué atención, con qué amabilidad. Y les decía, hermano, he venido a visitarlos y a compartirles un pequeño devocional a toda la familia. Reunía a toda la familia y les compartía un devoción. Oraba por las necesidades de los hermanos. Y allí él me estaba enseñando cómo visitar, cómo enseñar la palabra, cómo interesarme por las necesidades de la familia. Me enseñaba cómo saludar, cómo mostrar amabilidad, cortesía con él. Él me lo enseñó de esa manera. No me lo enseñó en un salón de clase, me lo enseñó en el día a día. Y así salí con él 1, 5, 10, 20 veces. Hasta que un día
Fuimos a visitar una casa, una familia, y él dijo, hermanos, hemos venido a visitarlos, hemos venido a compartirles la palabra y hemos venido a orar por ustedes. Nuestro hermano Juan tiene una palabra para ustedes, va a orar con ustedes. Me echó al ruedo, pero ya yo había aprendido, ya lo había visto a él como hacía, y lo hice como aprendí. Esto es enseñar la palabra de Dios. En otra oportunidad me llamaba por teléfono y me decía, Juan, vente acá a la casa, ven a almorzar, pero ven más temprano para tener tiempo para conversar. Así que yo llegaba como eso de las 11 de la mañana y él se metía a la cocina, ven a la cocina. Y ahí me ponía una silla, me sentaba y, y él se ponía a cocinar, se ponía a preparar el almuerzo. Y entonces él me enseñó a combatir el machismo. Ese machismo que muchas veces ha enseñado al hombre que el hombre, la cocina no es su lugar. Gracias a Dios que con este boom de la cocina peruana, eso se ha ido rompiendo, pero en aquella época, te estoy hablando hace 45 años atrás, el machismo estaba en todo su apogeo. Pero yo veía a un cristiano en la cocina, cocinando, preparando el almuerzo. Entonces él me estaba enseñando, sin darme una clase en el salón, en un salón, me estaba enseñando cómo ser un cristiano. Me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a cantarle al Señor, me enseñó a orar. Me llevaba todos los domingos al salón del templo de la congregación y a las 5 de la tarde estábamos de rodillas orando. Enseñar. Cuando usted enseña, aprende más. Este tipo de discipulado fue el que yo aprendí. Y yo bendigo a Dios, a este hermano, que Dios puso en mi camino desde el inicio de mi vida cristiana para enseñarme de esta manera la palabra del Señor. Hermanos amados, estos son principios para apoderarse de la vida. Practíquenlos, hágalos suyos y verá que su vida va a ser revolucionada. Lo necesitamos hoy en día. Necesitamos cristianos comprometidos con el escrito está. Necesitamos cristianos comprometidos con la palabra de Dios. Que no sea un libro solo en la cabeza, sino un libro en lo más interno de nuestro ser. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tus mandamientos, por tus preceptos. Gracias por las historias que están en la Biblia. Gracias por los principios, por las enseñanzas de tu palabra, por todas las verdades que esta contiene. Gracias, Señor, por todas las exhortaciones, por todos los mandamientos, por todas las promesas, por todas las advertencias, por todas las palabras de ánimo que brotan de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, que esta palabra esté en lo más profundo de nuestro ser. Que no solamente esté en un libro, en la mesa de nuestro dormitorio, de nuestra biblioteca, sino en lo profundo de nuestra vida, de nuestro ser. Haz que seamos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Que podamos decir, la Biblia me pertenece. Es mía. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Y que podamos ser hacedores de todo lo que tú nos enseñas día tras día. En el nombre de Jesucristo.
Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Dios te bendiga, Max, Caleb Gracias, y a todos Pastor. los que han estado conectados. Gracias, Pastor Bendiciones. Juan. Realmente muy edificante lo que has compartido. Interesante cómo ir formando líderes, cómo ir formando equipo que vaya quedando detrás de ti, ¿verdad? Yo conozco al pastor Juan Alemán desde 1980 en Lima y bueno, desde ahí somos amigos, nos hemos dejado ver un buen tiempo y tal. Y interesante esa parte, como este pastor te llevaba, acompáñame, y a unas 7, 8 veces dijo, bueno, ahora te toca compartir, ¿no? Oxapampa tiene para mí, donde tú estás ahora, Pastor Juan, no sé, un recuerdo especial. ¿Qué sucede? Pastor Dieter Korner, él sí es alemán de Alemania, ¿me entiendes? El alemán de alemán, es un pastor alemán. Entonces, este hombre, juntamente con Ray Ska, que algunos conocen a Ray Ska, el americano, que está en Chiclayo, que vive en Chiclayo, ellos me dicen, más, ¿por qué no nos vamos a Oxapampa a hacer misiones? Ya, yo tenía el carro y dije, está bien, nos ponimos de acuerdo un día y fuimos. Madeleine, Caleb, yo, Dieter Korner y Ray Ska, nos fuimos a Oxapampa. Entonces, en una iglesia bautista de Oxapampa, era el domingo, iba a predicar Dieter Korner, obviamente, y me dice, Max, que cante. Había una guitarra eléctrica ahí en la iglesia, así que yo subí y canté 2 alabanzas. Entonces, después de cantar, digo, ok, gracias, bendiciones, hermano. ¿Y qué sucede? De que Dieter Korner, el alemán, y Ray Ska se habían puesto de acuerdo los dos y dicen, no, ahora que predique Max. Y los que estaban ellos dos sentados en la primera banca se fueron a la última banca, los dos gringos. Entonces viene el pastor de la iglesia y me dice, hermano Max, dice el pastor Dieter que usted va a predicar. No, 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 le dije, a mí me dijeron para cantar, yo ya canté, yo ya me voy, ¿no? Entonces, no hay un error acá, le dije, no, no. Y me dice, no, el pastor Dieter dice que usted va a predicar. No, yo ya he venido a cantar, ya canté. Y atrás estaba Dieter Korner, un alemán de 1,90 m. Dice, sí, tú vas a predicar ahora te toca predicar a ti, ¿no? Y entonces yo solo bajé a mi silla a recoger mi Biblia y tuve que subir otra vez a predicar. Es decir, la primera vez que prediqué en una iglesia, un domingo, fue en Oxapampa. Por eso como que le tengo cariño a Oxapampa. ¿Me entiende, Pastor Juan? Y tú estás en Sí, sí, Oxapampa. sí. Sí, Claro, así sí. sucedió. O sea, me llevaron al borde, ¿no es cierto? Me llevaron al borde y ¡fua! Me empujaron. Y tuve que predicar, ¿no? Entonces, son esas cosas que tenemos que hacer con los hermanos. Acá hay varios que tengo que empujar así, llevarlos al borde y empujarlos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por eso es que Para tengo un que vuelen, para especial que vuelen. cariño por Oxapampa y me agradaría mucho que se forme la obra, pastor, allí. Sigo orando por eso. Confío en Dios que los hermanos puedan ayudar, apoyar, colaborar para que puedas tener ese ministerio ahí, una iglesia ahí en Oxapampa. Me encantaría, me agradaría de verdad. Gracias por compartir la palabra con nosotros Amén. esta noche, pastor. Eh, yo quedo de usted agradecido, que el Señor lo siga bendiciendo. Un gran abrazo para todos ustedes, hermanos. Si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos compartiendo una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras, que el Señor lo siga bendiciendo. Muy buena noche, familia. Bendiciones.